Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical. Estamos en el cuarto trimestre, en la unidad 1, que se llama El amor y la misericordia de Dios. Este es el estudio número 43, que se llama Lo que Dios pide. El texto básico o la parte que vamos a analizar en esta mañana se encuentra en Miqueas 6, 3, 4 y del 7 al 13. Y el texto, hermanos, para memorizar y aplicar en la vida está en Miqueas 6, 8. Y dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Bien, en este capítulo, hermanos, vemos cómo Dios tiene un diálogo con el pueblo. Dios está hablando con el pueblo confrontándolos de acuerdo a las iniquidades que el pueblo venía realizando. Y se ve de una manera como el profeta por orden de Dios empieza a amonestar al pueblo y a decirle todas las cosas que Dios tiene contra de ellos. Sabemos que Dios es creador, dice que dueño absoluto de cuanto existe, por tanto Él es Señor. Y si los hombres aceptan este señorío, también aceptan su obediencia, y también aceptan estar incondicionalmente en manos de Dios. Y dice aquí que la recompensa es que serán bienaventurados. Pero si los hombres lo rechazan, Dios no deja de ser Señor. ¿Sí? Dios no está confinado al rechazo, a la aceptación de las personas, sino el hecho de que nosotros reconozcamos el señorío de Dios nos traerá una vida buena y una vida que esté apegada al Señor. Bien, dice el texto de la lección, dice: el profeta Miqueas, sobre su capítulo 6, invocando a montes y collados como testigos del pleito que Dios tiene contra el pueblo de Israel, dice: el problema era entonces, como lo ha sido a través de los siglos, desde que el hombre se rebeló contra su creador, que su pueblo se rehusaba a rendirle obediencia como Señor. Dice: es verdad que venían a su templo y ofrecían oraciones y sacrificios y guardaban fiestas solemnes. Sin embargo, a pesar de eso, el pueblo seguía siendo rebelde a su Señor. Bien, el punto número 1, hermanos, nos dice lo irrazonable de la rebelión de Israel. Y esto está en Miqueas 6, 3 y 4. Dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Vemos que Dios habla al pueblo, pero lo habla de una manera cariñosa, paternal. No está juzgando de una manera cruel, despiadada, o está señalando al pueblo, sino más bien le dice: pueblo mío. Es una expresión que asemeja la pertenencia de Dios, o sea, que son suyos por gracia, no tanto por méritos. Pero también Dios aquí les está recriminando y dice: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? O sea, ¿por qué has sido rebelde contra mí? Versículo 4 dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, y te redimí y te envié delante de ti a Moisés, Aarón y María. Vemos aquí, como en muchas partes de la Biblia, Dios les recuerda todo lo bueno que ha hecho por el pueblo, que siendo esclavos, los sacó de la tierra de Egipto, los llevó a una tierra que literalmente dice que fluía leche y miel, y les puso profetas para que estuvieran en esta ocasión llevando al pueblo durante este trayecto. Tales fueron Moisés, Aarón y María. Y dice que fueron librados no por precio, sino por la mano fuerte de Dios. Vemos cómo Aarón estuvo como sumo sacerdote del pueblo, como María estuvo como profetisa, y ellos fueron los que empezaron a mover
el pueblo por órdenes de Dios, como un pueblo libre. Ellos repetían al pueblo las cosas que Dios tenía para el mismo. En el punto número 2 dice ofrendas no pedidas, Miqueas 6, versículos 6 y 7. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dice que aquí el pueblo pues indica su culpa, o cómo se podían presentar ante ellos. Dice que no tienen derecho a venir delante de él. Dice, ¿qué le traerían? Se proponen a sí mismo una variedad de ofrendas, algunas de ellas pues racionables. Dice, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Recordemos que en esta ocasión había 3 tipos de ofrendas de acuerdo al estatus económico que cada uno tenía. Es decir, las palomas, las tórtolas, pues eran la ofrenda que daban las personas más pobres. Los machos cabríos, las ovejas, pues era la ofrenda que daban los de un estatus medio, y los que estaban en una posición económica alta pues daban becerros. Y en este caso, pues si se fijan, está hablando de una ofrenda pues que era bastante para todo el pueblo. Este sacrificio pues en cierta forma era razonable y estaba de acuerdo con la ley, pero pues vamos a ver un poquito más adelante la situación que pasa. Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? También recordemos que el aceite pues era parte de la ofrenda, así como los panes. Dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y esta pues era una costumbre impía que se tenía por las tribus paganas que estaban aquí. Dice, el sacrificio de los hijos fue también practicado por algunos de los reyes de Judá, como Acaz, de acuerdo a 2 de Crónicas 28:3, y Manasés en 2 de Crónicas 33:6. Otro caso se relata en 2 de Reyes 3 del 27. Estos sacrificios humanos pues estaban prohibidos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces pues era una forma pues así como que yo sé que estás ofendido conmigo, pero pues te puedo ofrecer muchas cosas para que tu ira pues no esté contra mí. Muchas veces, hermanos, pues esa es la situación que nosotros como seres humanos pues guardamos frente a estos problemas que se nos presentan, frente a las situaciones, pues para quedar bien, vamos a decirlo así. Entonces, hermanos, pues sí aquí vemos pues cómo el pueblo en cierta forma pues quería estar bien con Dios, o sea, quería buscar la mejor manera de redimir sus culpas pues a través de estas ofrendas. Sin embargo, hermanos, pues muchas veces nosotros podemos o queremos hacer méritos para que Dios nos perdone y debemos de entender que eso pues no aplica. Hasta pues, en la palabra de Dios nos dice que Él quiere obediencia y no sacrificios. Punto número 3 dice la ofrenda aceptable, Miqueas 6 del 8 al 9. Dice el versículo 8, oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. El hombre dice que fue creado por Dios y para Dios, con capacidad para conocerlo, pero por causa del pecado pues el hombre no ha querido conocer a Dios. El pecado pues separa a Dios del hombre. Y en este versículo pues hay 3 puntos importantes, que es el versículo pues que tenemos como para aprender y aplicar a la vida. Dice, hacer justicia, es decir, obrar con equidad, rectitud hacia todos los seres humanos. Dice, Dios prefiere todo eso a los sacrificios. Lo vemos en 1 Samuel 15:22.
en Oseas 6:6 y 12:6 dice Amós 5:24, corre el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. Y también amar misericordia. Dice, esto constituye el segundo deber del hombre hacia su prójimo. Va más allá de la justicia estricta y es mera lástima, es más que la mera lástima, mueve a la acción y templa con generosidad a la severidad de la justicia. Hermanos, pues la misericordia es tener compasión de las personas o de alguien que está pues en una calidad pues de sufrimiento. Tener ese amor por el prójimo pues es parte de nosotros pues para tener una vida plena que nos acerque a Dios. Y el último punto es humillarte ante tu Dios. Este tercer requerimiento pues es precisamente reconocer que nosotros pues no somos nada sin Dios, que Dios nos ha hecho o lo que Dios ha hecho con nosotros pues es a través de la gracia de Dios y por su soberana voluntad. Dice, sin este reconocimiento de aceptación contrita del hecho de la bancarrota espiritual en que el hombre vive, jamás podrá andar con el Señor. Dice aquí que hay pues soberbia castigada o casos de soberbia castigada en la Biblia. Uno de ellos pues fue en Nabucodonosor, Daniel 4. Dice, su experiencia de humillación hay expresión en las palabras y él puede humillar a los que andan con soberbia. Punto número 4, dice persistencia del mal en Israel, Miqueas 6 del 10 al 3. Dice el versículo 10, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Dice, Dios habla de nuevo, dice, a pesar de las amonestaciones divinas siguen manifestando su falta de verdadero arrepentimiento. Todavía hay rapiña, falta de integridad, ambición desmedida por enriquecerse, aunque fuese a base de engaños. Dice aquí, hermanos, pues que si el hombre fuere pesado, pues sería hallado inocente. Y en el versículo 11 dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Es decir, el pueblo de Israel pues sí quería justificarse, quería dar sus ofrendas, como lo dice la ley, pero pues también su conducta es mala. Aquí pues nos habla de balanza falsa y bolsa de pesas engañosas, pues una situación donde pues se utilizaba para engañar a la persona, pues para ver que no era equitativo la situación del intercambio. Dice que la bolsa era destinada a llevar tanto el dinero como las pesas para sus transacciones comerciales. Entonces eran actitudes, hermanos, pues que eran pecaminosas, que eran de engaños, que eran fraudulentas. Y en el versículo 13 dice, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Entonces la conducta, hermanos, pues que tiene aquí el pueblo de Israel, o la conducta en general de la humanidad, que trata de pasarse de listo, pues es precisamente una conducta que no ande en plenitud. No solamente pues es enriquecerse de manera fraudulenta, sino también aprovecharse de los demás para poder hacer riquezas que no son correctas. Todavía hoy en nuestra sociedad pues te dice que tenemos violencia, que tenemos engaños, que tenemos sistemas que no se corrigen. Sin embargo, hermanos, pues aquí nosotros debemos entender que lo único que quiere Dios de nosotros pues es hacer justicia. Dice, amar a la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Esos 3 puntos, hermanos, pues son los que Dios pide de nosotros. Bien, hermanos, con esto concluimos esta escuela dominical. Que el Señor les bendiga.